Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más. Hace tiempo que no traigo este jueguito, Liga Fantasy Marca. La verdad que bueno, semana a semana hemos seguido pues bueno, mirando un poco la alineación y demás. Pero sí que han salido pues juegos de estreno. El Red Dead, estoy con el FIFA, con el PES, bueno, en el canal al final para poco tiempo da con todos los juegos y los juegos que vienen de camino. Pero bueno, vidito rápido, un poco cómo voy con todo este tema. Lo primero, últimas noticias, vale. Quiero centrarme, bueno, ya pone Coca, Costa y Godín no se entrenó con el equipo. Entrenamiento con Galonans a buen ritmo, pero sin André. Sí que los sancionados y los lesionados de esta jornada. Bueno, ahí está Marcelo. Defensas Gorka, Elustondo y Tito del Rayo. Rodrigo, Eli y Adrián Marín del Alavés. Leque del Athletic. Untiti y Vermaelen del Barcelona. Luisinho y Berezadic del Huesca. Adai, Juanpe y Mójica del Girona. Marcelo Carvajal, Barán y Vallejo del Real Madrid. Ezequiel Muñoz y Bustinza del Leganés. Cabaco del Levante. Naldo del Español. Jaer del Sevilla. Piccini del Valencia. Encima muchos de ellos los tengo yo. Escalante y Pedro León del Eibar. Simanowski Leganés. Bukcevic del Levante. Bruno y Javi Fuego del Villarreal. Javier García del Betis. Lobotka y Jensen del Celta. Cherchez del Valencia. Marker Vergara del Getafe. Huacaso del Alavés. Parejo del Valencia. Keko del Valladolid. Douglas Luiz del Girona. Samper del Barcelona. Melero del Huesca. Messi del Barcelona. David Concha de la Real Sociedad. Sadiku del Levante. Vaca del Villarreal. Roland y Arnaiz del Leganés. Portu y Estuani del Girona. Hernán Pérez del Español. Mariano del Madrid. Ibi López del Valladolid. Y Jimmy Ávila del Huesca. Sancionados el Choco Lozano. Bien. Eso por ahí y las posibles alineaciones en esta jornada 11. Voy a echarles un vistacito. Recordad que no hay jornada este viernes. Hoy, ya sería mañana, Leganés Atlético. Ahí está los posibles 11. Sería sábado a la 1, con lo cual la oportunidad para reconstruir nuestra alineación sería esa horita antes, a las 12. Real Madrid Valladolid a las 4:15. Ahí lo veis, los posibles. Valencia Girona 6:30. Rayo Barça a las 8:45. Luego tenemos Eibar Alavés el domingo a las 12. Villarreal Levante domingo a las 4:15. Real Sociedad Sevilla 6:30. Huesca Getafe 6:30. Betis Celta también domingo a las 8:45. Español Athletic ya pasamos al lunes por la noche, lunes a las 9. Y con eso se finí. Bien. Vale, Chimi baja seguro ante el Getafe, es la última noticia que nos han metido. Voy a echar un vistazo a los equipos, aunque sí que lo he reestructurado un poco ayer. Ahí estoy tercero. Mi equipo de esta jornada. He puesto a Diozola ya, porque yo creo que con las dos bajas importantes de Carvajal y Marcelo pueda tener minutos. Y he hecho un fichaje que antes me salió esta mañana, que ayer me lo jugué. No, en esta plantilla no es. Vale, pues bueno, la alineación para esta plantilla con Junior Álvaro, Rubén Duarte, Rubén, Johnny y Alamandi, Jason, Ángel y el Cucho. Por un lado, en esta va a ser así. La voy a tener así, lo voy a dejar así. En esta, Ter Stegen, Mandy, Didac, Arvilla, Kiko Olivas, Joaquín Fornals, Enrembor, Pere Pons, Raúl de Tomás y Borja Bastón. No sé si en esta es. A ver, dejarme mirar. Que me lo he podido llevar, no, en esta no es tampoco. Ahí tengo bastantes lesionados y demás. Pues en esta va a quedar así. En la tercera, creo que fue en esta. 402 puntos, ahí lo veis. Y el equipo: Chichizola, que sigo necesitando un porterito. Navas, Diaquevi, Hermoso, Gallá, Borja García, Raúl García, Lemar, Pere Pons, Borja Iglesias sin barba.
pero sigo teniendo problemas en la portería. Voy a ver en el mercado, pero he conseguido, y algunos lesionados. Marcelo, ya lo veis, tengo a Marcelo, a Jaé, que me está dando buenos puntos, pero lo Boca bastantes. ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Aquí está. Me he hecho con Vinicius. Ya sé que, bueno, la novedad de esta temporada, sobre todo el partido del otro día contra el Melilla, ahí lo veis, Vinicius, lógicamente esperando que tenga minutos. Me lo ponen como delantero. Tengo en Barba o Borja Iglesias. Y voy a intentar a ver si le pone minutos. Y la voy a poner. Bueno, lo voy a poner si me deja ponerlo. Sí, sí me deja poner. Ahí está. Sería una apuesta ahí arriesgadita. Pero bueno, a lo mejor puedo dar la sorpresa. Vale, voy a mirar el mercado a ver si hay algún portero, por si sigo teniendo aquí con los dos porteros que no están teniendo minutos y no me sale tampoco ninguno. No me sale ninguno. No me sale ninguno. Pues más o menos así la preparación de la siguiente jornada de esta 11ª jornada. Los 3 equipos, ya lo habéis visto, las noticias. Pero os quería traer otra cosita. Me voy a ir a la página de Marca. Una noticia que me resulta interesante. Aquí está. Se medita llevar la propuesta a la reunión anual del próximo mes de marzo. La IFAB estudia modificar las reglas, penaltis, manos y cambios. Y el bar que viene, la Liga, la Premier, el Calcio, la MLS, el México y en Australia. Bueno, la noticia es la siguiente. Se avecinan cambios en las reglas, según publica de Telegram, la International Football Association Board, la asociación independiente de la FIFA y encargada de definir el reglamento del fútbol, está estudiando introducir nuevas modificaciones que afectarán a las infracciones por mano, a los lanzamientos de penalti y a los cambios. En el próximo encuentro de la IFAB, que se celebrará en Londres el próximo 6 de noviembre. En nada. Se debatirá si estas propuestas se llevan a la reunión anual del próximo mes de marzo. Bien, una de las posibles novedades sería eliminar el rechace en los penaltis. Es decir, si un jugador lanza una pena máxima y el guardameta toca el balón o este golpea en la mano en el marco de la portería y regresa al juego, la jugada queda anulada. De modo que se concedería un saque de puerta y el lanzador no podría recoger el rechace y enviar el balón al fondo de la red, como estamos haciendo hasta ahora. Bien, ese sería un cambio. Se lanzamos un penalti y ya no hay rechace del jugador. O sea, si la para el portero, la para y ya está, ¿eh? No hay rechace por ningún lado. Las manos deliberadas a examen. Otra novedad es intentar eliminar la palabra deliberadamente en lo que a las manos se refiere. Actualmente en la regla 12 en la ley 12 de las reglas del juego establece que se señalará una falta o un penalti si la infracción es dentro del área. Cuando un futbolista toque el balón deliberadamente con las manos, se exceptúa el guardameta dentro de su propia área. Bueno, sin embargo, esa apreciación, esa deliberadamente, ha generado el debate, de modo que ahora se propondría eliminar la palabra deliberadamente y la posición natural o no natural del brazo en el momento del contacto. Ya no sería deliberadamente. Proponen pues posición natural o no natural. Esto, sin embargo, también genera polémica a la hora de definir. Bueno, lógicamente dependerá. Además, los jugadores podrían intentar buscar ventaja y lanzar la pelota al brazo. Claro. Además, cualquier gol anotado después de golpear en la mano de un jugador atacante sería anulado. Bueno, sería otra de las reglas a debatir. Quitar esa deliberadamente y poner posición natural o no natural, ¿no? Luego, lógicamente, a expensas de la observación del árbitro, si es posición natural o no natural, o tener un poco bastante claro. Bien, la tercera variación que se estudiará tendrá que ver con los cambios, de modo que ahora, por lo menos, lo van a exponer en estos días, y a ver si el año que viene pues lo pueden, una de estas tres, confirmar, y al final hacerlo bien. De modo que ahora cualquier jugador que sea sustituido debería abandonar el campo por la línea más cercana en lugar de salir por la zona de banquillos, y se propone detener el cronómetro para evitar pérdidas de tiempo intencionadas. Ok, sería una opción
interesante, saldría por cualquier lado, que estás en la línea, en el otro lado de la línea de banda, la paralela al banquillo, o estás en la línea de fondo, sales por ahí y haces el cambio efectivo, ¿no? Y separaría el cronómetro para evitar. Bueno, son las tres variantes de las reglas que dicen que, bueno, que este 6 de noviembre lo van a debatir, lo van a proponer, lo van a exponer ahí y vamos a ver en lo que queda. Pero bueno, ya sería para, si ahí van a hacer alguna cosita de alguna de esas tres, si lo van al final en esa reunión anual del próximo mes de marzo. Mes de marzo, con lo cual, bueno, seguramente seguirán saliendo noticias, ahora será un poco por encima. Bueno, pues interesante el tema del penalti. Muchos penaltis de rechace, no solo del mismo jugador, sino de un jugador que viene de fuera del área y aprovecha. Rechace, muchísimos goles se meten así. El tema de la mano, bueno, pues es complicado, habrá que ver, bueno, posición natural, no natural, porque siempre hay debate. Si es una posición natural o no natural, tener claro bastante eso. Quizás de las tres es la que más, quizá, controversia podría llevar. Y luego la de los cambios, bastante interesante en mi opinión, muy buena, muy buena, muy buena. Es la quizá de las tres la más factible. Y la primera bastante interesante, una vez que un portero la pare, pues bueno, la paras y ya está, no hay más, no hay rechace, no solo que la pare, sino que vaya un palo, que vaya un larguero y que tengas la oportunidad de volver a jugar el balón. El lanzador o otra persona que venga desde fuera del área sería vamos, imposible con esta norma. Pero bueno, iremos viendo en próximos meses a ver cómo avanza el tema. Pues nada, lo dicho, un vidito cortito de esta jornada 11, jornada 11ª que nos viene. Primer partido el sábado, tenéis hasta una hora antes del primer partido para hacer esas modificaciones. Ahí os he enseñado un poco las tres ligas, cómo lo llevo, las propuestas, los sancionados y estas novedades en respecto al fútbol, esas tres normas que van a analizar y a ver cómo resulta. Os mando un saludo y os espero en el siguiente vídeo con más gameplays de más juegos. Adiós.